Hola amigos del canal, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Vamos con Adobe Photoshop y vamos a mirar la herramienta de pinceles. ¿Listo? Cómo podemos utilizar los diferentes pinceles, las diferentes formas de pintar con ellos y muchas cosas interesantes. Vamos a abrir Photoshop desde cero para que hagamos como siempre hacemos en nuestra clase, iniciar desde cero. Lo primero que tenemos que hacer es escoger el tamaño de la imagen sobre la cual vamos nosotros a trabajar. Archivo, recordamos, nuevo. Podemos escoger una de las que ya tenemos, sobre las que ya hayamos trabajado, o podemos crearla del tamaño que nosotros queremos, como siempre lo hacemos. Vamos a utilizar esta de 1920 por 1080. Vamos a darle crear y acá tenemos nuestro lienzo en blanco. Listo, vamos a trabajar sobre él. Voy a acercarla un poco. Recordemos que para acercarlo doy Z, oprimo la tecla Z y me sale la lupita, y de esta forma puedo acercarme sobre la hoja. Listo, vamos a escoger la herramienta de pinceles. Acá por el lado izquierdo escogemos el pincel. Recordemos que si le damos clic derecho nos aparecen varias clases de pinceles. El primero, que es la herramienta de pincel, la básica, la normal, tiene en la parte de arriba unas propiedades para nosotros poderlas utilizar. Entonces tenemos el pincel, tenemos esta que es muy importante, donde está el tamaño del pincel. Acá se nos ve un círculo previo cuando pasamos por la hoja para darnos cuenta cómo está de tamaño el pincel. En este caso vamos a colocarlo de este tamaño para poder mirar bien. Abajo está la dureza y acá en la parte de arriba está el previo de cómo, si no le dejo dureza, le dejo en 0%, me queda difuminado, y si lo subo al 100% me queda completamente el círculo bien marcado. Listo, vamos a hacer la prueba. Un pincel difuminado, estamos acá sobre el fondo y vamos a escoger un color. Voy a escoger un color azul, en este caso este azul, y voy a hacer un trazo con el pincel difuminado. Listo, estamos haciendo un trazo con el pincel difuminado, depende del tamaño que yo utilice. Ahí está. Algo muy importante que les quiero y que siempre les digo es que Photoshop trabaja con capas. En este caso hemos pintado el fondo, ahí donde sale la manita, en la parte de abajo donde está el ojito, se ve que es una hoja en blanco y le acabamos de hacer una línea a esa hoja en blanco. Esa no es una forma correcta de trabajar en Photoshop, ya que si yo quisiera coger esa línea y moverla de puesto y debajo de esa línea colocar otro dibujo u otro objeto, pues no voy a poder porque está ese cuadro en blanco. Entonces siempre es bueno, vamos a darle control Z para deshacer ese cambio. Y vamos a hacer lo siguiente, antes de pintar es algo muy bueno que siempre les recomiendo, es que creemos capas nuevas. Aquí con el más, aquí en la esquinita, con ese más él nos crea una capa transparente en la parte de arriba. ¿Listo? Acá tenemos el fondo y acá en la parte de arriba tenemos una capa transparente. Sobre la capa que yo seleccione voy a pintar. Si estoy seleccionando la capa de abajo, voy a hacer la línea, hago una línea azul, esa línea está sobre la hoja en blanco. Ahora me voy a ubicar sobre la capa 1 y voy a hacer otra línea. Esa línea ya está sobre la capa de arriba transparente. ¿Qué significa esto? Que si yo vengo y cojo la herramienta D que utilizo para mover, y yo quiero mover la capa 1, me voy con la capa 1 y la voy a coger y la muevo, yo puedo mover la línea solita. Esa línea no tiene fondo, esa línea está transparente porque yo he creado una capa transparente. Si yo cojo la del fondo y la voy a mover, como se pueden dar cuenta, yo no puedo mover, aunque coja la selección, no puedo moverla porque está sobre la capa del fondo. Ese fondo no se puede mover como tal. Tengo que crear capas nuevas para poderlas mover. ¿Listo? Entonces muy importante eso. Voy a darle control Z. Control Z, eso era para darles el ejemplo. Listo, entonces sobre la capa transparente vamos a crear nuestras pinturas. En este caso lo que le digo, si yo tengo la dureza del pincel en ese tamaño, me queda difuminado. Si yo le subo la dureza al 100%, ahora me va a quedar esta clase de pintura. Esto es un pincel con bastante dureza, como lo dice ahí. La imagen se ve muy fuerte, el color que yo utilice cualquiera. Listo, vamos a hacer algo diferente, es que vamos a escoger otra clase de pincel, porque acá en Photoshop podemos escoger, aparte de esto, podemos escoger también en la carpetica clases de pinceles. Aquí en este caso hay varios tipos de pinceles. Por ejemplo, este tipo de pincel aparentemente se ve igual. Si uno mira la línea, pero al final, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ese es el normal,
Se dan cuenta que es un círculo al principio, un círculo al final. Así nos quedó la imagen que tenemos en el ejemplo que estamos haciendo. ¿Listo? Si yo cojo esta, por ejemplo, que decimos que tiene un inicio diferente, vamos a escribir con ella. Vamos a hacer el tamaño, se nos volvió un poco más pequeño, porque predeterminado viene más pequeño. Vamos a subir un poco más. Vamos a subirlo bastante para que nos demos cuenta. Ahora voy a escribir acá, voy a hacer algo con este pincel, mire. Este pincel ya es diferente, porque se le notan los picos acá, los picos como de la brocha. Sí, que el pincel está desgastado. Este pincel es un pincel bien redondo, este es un pincel desgastado y entonces nos queda diferente el trazo. Lo mismo si escogemos cualquier otra clase de pincel, vamos a hacer un trazo completamente diferente. Entonces es muy importante tener en cuenta todas estas funciones que tienen estos pinceles, porque cada uno de ellos tiene su fuerte. Mire este pincel tan bonito de estos punticos, nadie diría que es un pincel. Esto puedes hacer. Ahora imaginemos que tú quieres hacerle un chispeadito a la hoja. Vamos a ocultar esta capa. Recordemos, lo bonito de trabajar en Photoshop por capas es exactamente esto, que yo puedo ir ocultando las capas y luego trabajo como si no hubiese hecho nada. Si quiero otra vez, vuelvo y activo la capa. Quiero estos puntos más grandes porque me llamaron la atención que queda muy bonito. Voy a subirlos de tamaño y acá está. Voy a darle un clic solamente para que nos demos cuenta. Ahí acabamos de hacer un chispeadito en nuestra hoja. ¿Listo? Entonces no nos maneja una alta calidad, como se pueden dar cuenta, quedan borrosos porque el pincel del previo es menos. Vamos a darle control Z, ¿sí? Y vamos a reducirlo de tamaño un poco porque quedó muy grande. Ahí está muy pequeño. Vamos a subirlo a este tamaño, me gusta, ¿sí? Y acá tenemos, podemos decorar fácilmente un cartel que estemos haciendo, cualquier cosa. O si en algún momento queremos escribir algo con esa estructura, entonces le bajamos el tamaño y vamos a escribir algo, por ejemplo, que yo quiera hacer una A con esa clase de pincel. Pueden dar cuenta, si lo utilizo en un tamaño grande, algo completamente diferente a si lo utilizo más pequeño. Es muy importante y muy interesante todo lo que podamos hacer con el pincel, pero no solamente esto. Miramos lo que vamos a hacer. Ya estamos haciendo acá unas pruebas. Vamos a irnos al pincel normalito, al pincel difuminado, a este, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los punticos. Vamos a subirle de tamaño, vamos a ocultar acá, ya escogimos la clase de pincel. Vamos a aumentar el tamaño, colocarlo más grande, mucho más grande. Bueno, vamos a colocarlo un poquito menos, vamos a colocarlo como de 1500. Vemos que también podemos escribir y vamos a darle un clic, pero vamos a escoger otro color. Vamos a irnos acá, vamos a escoger un color rosadito, puede ser, y vamos a darle un pequeño difuminado acá en la esquina, ¿sí? Podemos difuminarlo, dése cuenta, control Z, vamos a eliminarlo, control Z. Ese difuminado lo queremos hacer en otra capa. Vamos a crear otra capa y vamos a hacer el difuminado acá en otra capa. ¿Para qué nos sirve? Para que podamos coger la capa solo del difuminado y poderla mover. Bueno, en este caso, como está en la esquina, nos hace la línea, ¿no? Entonces en este caso, si la movemos, tenemos que tener en cuenta que estamos cogiendo pues la línea, aunque él es transparente todo, en la esquina sí se nos va a ver, ¿sí? Entonces la puedo, pero puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, la puedo colocar acá, le digo control T, que sería seleccionar el tamaño de esa capa y colocarla más grande, ¿sí? Y de esta forma ya creo un difuminado más grande. Estamos haciendo todo con pinceles, no estamos utilizando más herramientas, solamente pincel. Z, recordemos, Enter para poder confirmar el cambio, Z, y vamos a devolvernos un poco. Acá estamos, ya estamos acá, listo. Entonces lo que acabamos de hacer con ese pincel. Ahora vamos a hacer otras cosas más que podemos hacer con pinceles. Es lo siguiente. Entonces vamos a ocultar esto. Ya sabemos que ya podemos utilizar pinceles de esa manera, pero hay otras cosas que también podemos hacer con los pinceles. Por ejemplo, en una fotografía real. Vamos a irnos a una fotografía real. Vamos a escogernos una fotografía real y les voy a enseñar algo muy importante. Mire, acá tenemos
bueno, un rostro, vamos a escoger un rostro que tenga acné, por ejemplo este rostro tiene acné, vamos a darle copiar imagen. Una forma de sacar imágenes de internet, de Google fácil, es que escogemos cualquier imagen, nos ubicamos sobre la imagen, le damos clic derecho, copiar imagen, venimos a Photoshop, estamos en Photoshop, creamos una capa nueva y vamos a darle control V para pegar esa fotografía. Como se pueden dar cuenta, quedó bastante cerca, vamos a alejarla un poco más, lo podemos hacer con control T, que podemos reducir el tamaño de esa fotografía para que la fotografía no nos quede tan grande. Esa fotografía quiere decir que es más grande que nuestro lienzo. Si nuestro lienzo es de 1920 por 1080, pero esa fotografía es más grande, estaba por más de 4000 píxeles. ¿Listo? Vamos a dar el tamaño de nuestro lienzo, ahí tenemos esa fotografía. Queremos eliminar este granito que está acá. Vamos a acercarnos un poco y vamos a duplicar esta capa. Vamos a darle clic derecho, le vamos a duplicar capa. Ok, tenemos la misma capa, doble. Vamos a ocultar una. Vamos a ocultarle la parte de arriba, vamos a darle la parte de abajo para trabajar sobre esta y luego poder hacer, cuando miremos la parte de arriba, darnos cuenta del cambio que vamos a realizar con un sencillo pincel, mire, sin tener conocimientos previos ni muy avanzados de Photoshop. Vamos a hacer algo, vamos a tratar de eliminar ese barrito. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer con el pincel normal, porque con el pincel normal lo que haríamos sería pintar sobre ella, y no es lo que queremos. Mira, si nosotros pintáramos sobre ese puntico, por ejemplo, si nosotros pintáramos, para que se den cuenta la diferencia, ¿qué pasaría? Si yo quiero pintar, quiero tapar ese granito, ahí está de ese tamaño, quiero escoger ese color de piel, listo. Entonces, ¿cómo escojo el color de piel? Vengo acá donde están estos dos cuadritos, acá, y doy un clic, y estando acá me vengo a la imagen y automáticamente me abre me trae el cuenta cuotas, como se llama, y con este selector de color, y acá con un clic escogemos el tono de piel que nosotros queremos. Ahí cogimos un tono de piel, ok, le damos un clic acá con el pincel y mire cómo nos ha eliminado el puntico. Pero lo que vamos a hacer ahora es que, como no queremos ese puntico ahí, queremos hacer una difuminación de ese punto que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos a la herramienta, le damos clic derecho y escogemos otra herramienta de pincel que está un poco más abajo, que se llama pinturas, herramienta mezclador de pintura. Esta herramienta es como si esa fotografía la acabaran de pintar y estuviese fresca la pintura. Eso fue un artista impresionante que hizo esa imagen y la hizo ver tan real, pero es como si estuviera la pintura ahí. Entonces, si yo empiezo a mezclar, o sea, si yo doy clic arrastrados y los voy moviendo, yo ya puedo mezclar toda esa pintura. Es como si yo cogiera el pincel y mezclar. Hay que tener mucho cuidado porque se nos puede salir de la realidad, ¿sí? Ahora, ahí lo acabamos de hacer haciéndole un punto anteriormente, pero vamos a hacerlo control Z, vamos a devolvernos hasta el punto donde está el acné. No le vamos a colocar el puntico que le colocamos al principio de pintura, ese puntico no se lo vamos a colocar, sino que vamos a escoger la herramienta directa, herramienta de pincel mezclador, y lo que vamos a escoger es que venimos y escogemos el tono de piel, que sí, es ese, el que queremos es el que está más cerca, la parte más clara de la piel, le damos OK y venimos a mezclar así, de esta forma, mezclamos ahí. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a escoger un poquito más pequeño el tamaño del pincel, un poco más pequeño, y escogemos un color un poco más claro arriba y empezamos a hacer trazos escogemos uno un poco más claro y empezamos a mezclar ese color. Esto es para poder, es como si estuviésemos utilizando una clase de pintura, o al estar mezclando las pinturas ahí vamos a hacer que se oculte ese defecto de la cara. ¿Listo? Si lo vemos muy oscuro, le podemos colocar un poquito más claro el colorcito y lo vamos difuminando. Vamos dando varios clics y vamos eliminando. Hay herramientas también para retoques faciales, otra clase de herramientas, pero quería mostrarles que con un pincel podemos hacer algo como eso y podemos colocar un pequeño parche en la
cara de tal forma que cuando le damos Z y lo vamos a alejar, entonces se nos va a ver un poco más creíble. De esta forma podemos utilizar también los pinceles en Adobe Photoshop. Entonces muy importante el tema de Adobe Photoshop, pinceles y todo lo que nosotros querramos hacer con esta bonita herramienta. Así que nos vemos en un próximo tutorial. Practiquen todo lo que puedan con Adobe Photoshop, todo lo que podamos hacer. Vamos a hacer muchas cosas con Adobe Photoshop. Nos vemos en un próximo tutorial.